Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa. De frente por la patria, educación alternativa. Bien, muy bueno. Un saludo fraterno, compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestro tercer programa de Hablemos de Educación y Marxismo. Y para este tercer programa tenemos un invitado de lujo, un privilegio. Vamos a poder contar con una conversación con el doctor Gaudencio Frigoto. Gaudencio Frigoto es uno de los grandes referentes que tenemos de las tradiciones críticas en educación en América Latina. Gaudencio es académico, profesor titular, pero aposentado, jubilado de la Universidad Estadual de Río de Janeiro y de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Ha sido, ha elaborado y ha publicado numerosos libros, dentro de los cuales contamos con La productividad de la escuela improductiva, Enseñanza media integrada, Educación y crisis del trabajo, Teoría y educación en el laberinto del capital, entre muchos otros textos, artículos. Ha acompañado el desarrollo de tesis de magíster y doctorado de centenares de personas de Brasil y de América Latina, y sin duda que es un gran referente para nuestro continente. Entonces, le damos la bienvenida a Gaudencio, recibe un saludo fraterno y para nosotros es tremendamente rico poder contar con tu participación en nuestro programa. Buenas tardes, Fabián. Es un gran placer, un gran gusto dialogar con un grupo que simultáneamente estudia, investiga y actúa de forma militante en la lucha por los derechos básicos, sociales y subjetivos de la clase obrera. Y, por supuesto, en la lucha por la superación, ¿no?, de las relaciones sociales de producción de la existencia humana bajo el sistema capitalista. Creo que para empezar, sí, lo importante es contextualizar este libro. Sí. Vamos a empezar por ahí. Dame un segundito, Gaudencio, porque para presentarle primero a la audiencia, a quienes nos van a acompañar en este programa, que el programa Hablemos de Educación y Marxismo es organizado por tres espacios. Un espacio de Colombia, la revista Marxismo y Educación, el grupo de estudios de educación popular y pedagogías emancipatorias de Chile, de Santiago, y el grupo de pedagogías latinoamericanas de Chile también, de Valparaíso. En la sesión de hoy nos vamos a concentrar particularmente en uno de los libros que es clásico de Gaudencio, que es este libro que le estamos compartiendo acá, la edición en español, La productividad de la escuela improductiva, un libro cuya primera edición es de 1988, y particularmente nos vamos a concentrar en el capítulo número 3, que lleva por título La productividad de la escuela improductiva, un reexamen de las relaciones entre educación y estructura económico-social capitalista. Así que queríamos pedirte entonces primero, Gaudencio, si puedes comenzar por contextualizarnos la emergencia del libro, cuáles eran los debates que habían en Brasil, cómo surgió este libro, etcétera. Sí, bueno, esto es muy importante, eh, contextualizar el tiempo y, en definitiva, era el tiempo de las dictaduras latinoamericanas. Mira, Brasil, la dictadura formalmente acabó en los 85. El libro fue publicado a los 83, pero su producción fue a largo de
4 años, 3, 4 años, por lo tanto, al final de la década de los 70. Es justo las dictaduras que empiezan una inversión de la relación entre sociedad y educación por economía, después mercado y educación. Y por esto adoptan lo que el trabajo clásico que le rendó el premio Nobel a Theodor Schultz acerca del capital humano. Pero también otros economistas en Inglaterra, como Becker, hizo estudios acerca de este tema. Y para Schultz, el capital humano es una combinación de inversión en salud pública y educación, inversión privada o pública. Sin embargo, el indicador de salud fue rápidamente abandonado debido a la dificultad de medirlo. Y para los positivistas, lo que no se puede numerar no es realidad. Entonces, al inicio hubo críticas internas a la teoría que yo desarrollo en la parte inicial del libro. Por lo tanto, el capital humano sería el resultado de la inversión pública y privada en alargar, aumentar el acceso y la permanencia y la secuencia de educación escolar y tendría mayor rendimiento do que cualquier otra inversión. De esta manera, habría movilidad social y así la superación de las desigualdades entre personas, grupos sociales, y el desarrollo económico permitiendo a los países subdesarrollados alcanzar, ¿no?, el desarrollo. Esto es, digamos, el punto central, ¿no? Entonces, las tesis del capital humano llegaron, como decía, a América Latina durante el ciclo dictatorial. Y no por acaso, el país de Chile vivió la mayor violencia y se convirtió en un laboratorio de la teoría y de la ideología del capital humano. Es importante decir que no es que la educación no tenga un rol importante en la movilidad social y en el desarrollo económico, pero la comprensión económica burguesa parte de la naturalización de la desigualdad entre grupos sociales y entre naciones al desconocer el proceso histórico y la naturaleza de las relaciones sociales de producción capitalistas. La cuestión que podríamos tener como soporte, digamos, a todo el proceso de elaboración del libro es, como señala Karl Marx, que los economistas burgueses ven las disfunciones, las crisis que produce el sistema capitalista, pero son incapaces, por su condición de clase, de darse cuenta de que lo que subyace en ellas, es decir, de lo que las produce. Entonces siempre atacan los problemas, pero no atacan lo que producen los problemas. Por eso son incapaces de responder a la siguiente pregunta: ¿los pobres son así porque sus padres no les gustaría investir en educación y salud? ¿O no hay inversión de sus padres en educación y salud porque son pobres? Del mismo modo, los países subdesarrollados lo son porque no invierten en educación y salud, o no invierten porque están atados por relaciones de poder
en el sistema capitalista que los impiden de hacerlo. Por tanto, este es el contexto, es un contexto donde la inteligencia del sistema capital cree que es importante desarrollar, y esta es una ideología, es una teoría para los países de la periferia del capitalismo, del sistema de los países subdesarrollados. Y acá, como decía un gran economista brasileño, Celso Furtado, que hizo más de 50 libros sobre la situación económica de Brasil y América Latina, que el subdesarrollo no es una etapa de desarrollo, mas es una forma específica de desarrollo de los países de la periferia del capitalismo. ¿Y por qué la inteligencia del capital estaba preocupada ya en el contexto de los años 50, y ahí que en este periodo que Theodor Schultz, en el Centro de Desarrollo Económico en que trabajaba, él era el director, produjo la ideología o la teoría del capital humano. En este contexto estaban muy preocupados con el avance, la posibilidad del avance del socialismo, ya que Cuba había tenido una revolución con suceso. Entonces hay un corte político. Y es importante decir que nosotros no debemos hacer un juicio moral de la burguesía, sino un juicio social, político. No lo hacen por maldad, sino lo hacen por condición de clase, aunque haya gente que lo hace por maldad. Este es el contexto, ¿no? Y por tanto también el libro en la parte inicial tiene una discusión acerca de la cuestión epistemológica, o sea, la visión positivista o idealista que se contrapone a una mirada histórica o materialista histórica, mismo que en este tiempo, en el campo de la educación, no se desarrollaba tanto el estudio de Marx, Engels, sobre todo, y Gramsci. Mas también un otro contexto de un debate interno, diría, a sectores progresistas, no necesariamente marxistas, mas también había un choque de vertientes que llamamos de críticas de la desigualdad social y de la desigualdad entre países, pero que no hacen en el plan de las contradicciones, sino de la antinomia. Ahí está el trabajo de Claudio Salm, con lo cual yo dialogo. Él tiene un libro que se llama Escuela y Trabajo. Para ellos, los educadores no deben preocuparse por la economía, sino por la pedagogía y por la educación como tal. Mira, entonces ellos piensan la economía, aunque sea un intelectual que hace crítica a la desigualdad social, económica, mas lo hace en el marco de la concepción dominante de la economía política burguesa, y no en la mirada de que, desde el punto de vista de la economía, de la crítica a esa economía, la economía en el marco de Marx de Engels, es la comprensión de cómo los seres humanos en sociedad se relacionan
primality dice, o sea, por un imperativo, se relaciona para producir lo que los mantiene vivos, el comer, el beber y tener una vivienda para protegerse de las intemperies, etc. Solo después es que las personas pueden se preocupar con derechos sociales, culturales, y por lo tanto, como dice Engels cuando se despide de Marx, no podemos empezar a analizar la sociedad por la política, por el Estado, incluso por la religión, pero como los seres humanos se relacionan en la producción material de su existencia. Y en esta relación está la religión, está el Estado, está el ser humano con sus dimensiones objetivas y subjetivas. Entonces hay un diálogo también con estas vertentes. Y cuando destaco de que también sectores del marxismo trabajan no con la contradicción, mas sí con la antinomia, siempre demarco un análisis del pensador americano Frederick Jameson, que es uno de los críticos más importantes, creo, del posmodernismo, y tiene un libro fantástico, Posmodernismo, la cultura del capitalismo actual, ¿no? Es un libro muy importante incluso para pensar esta relación entre educación, economía, producción y sociedad, desarrollo hoy. Y les dice que también los marxistas se olvidaron, han preferido muchas veces ir por el camino de la antinomia, donde algo es o no puede ser al mismo tiempo X y Y. Pero en la dimensión dialéctica siempre no es X y Y, bueno o malo, sino bueno y malo. Las cosas están siempre, es una unidad diversa y siempre en movimiento y siempre contradictoria. Y ahí que entonces el título de este capítulo que ustedes están proponiendo para dialogar. Y creo que Dermeval Saviani, que es un educador que ustedes, la mayoría, conocen, para mí es el más importante filósofo de la educación de Brasil, tiene una vasta obra, y él orientó la tesis de la cual después yo extraí de este libro. Y él hizo el prólogo del libro. Y creo que entonces que sitúa muy bien la cuestión de esta relación que hago en el libro en este contexto. Podemos hablar, si quieren, de cómo esto va se desarrollando a lo largo de estas 3 décadas. El libro ha completado 3 décadas y un año. Y justo cuando completó 3 décadas hizo un capítulo que también está publicado sobre la productividad de la escuela improductiva 30 años después. Y a largo hay un libro que también
es parte de mi tesis de titular, de profesor titular en la Universidad Federal Fluminense, que lo hizo a la década de 90 y que ahora trabaja justo la educación en el seno de la crisis del capitalismo real. Había la crisis del socialismo real. Entonces, yo voy a trabajar en este libro la crisis del capitalismo real y cómo esta ideología, esta teoría se revigora con otros nombres. Y después continúo haciendo este diálogo en el libro de Pablo Gentili, A Pedagogia da Exclusão. Tengo un texto que analiza, digamos, los delirios de la razón, que, digamos, es algo más regresivo, más violento del punto de vista del pensamiento de conservador y ultraconservador en comparación con los teóricos del capital humano. Mas podemos dialogar más porque me pregunta es el contexto. El contexto muy rápidamente es este. Vale, muchas gracias, Gaudencio, por situarnos también este libro que a todas luces se ha perfilado en América Latina como uno de los grandes clásicos que hay de la teoría crítica educativa, ¿no? Un libro que sintetiza, tiene esta doble dimensión de clásico, ¿no? Que sintetiza debates de época, pero que cuando uno lo relee en la actualidad sigue vigente, ¿no? Y hay muchos temas que nos instalan. Entonces, bueno, vamos a retomar sobre eso, pero antes quería pedirte si podías profundizar y podías desarrollar un poco la tesis central tanto del capítulo 3 como del libro en general, y en el fondo nos puedes explicar cuál es la especificidad que adquiere esta relación entre la práctica educativa y el proceso de producción o la estructura económico-social capitalista. ¿Cómo se desarrolla específicamente esa relación de acuerdo a lo que nos vas trabajando en el capítulo? Sí. Voy a empezar con una frase del prólogo de Saviani que creo que sintéticamente, digamos, contesta la pregunta, pero después voy a desdobrarla en elementos. Saviani dijo, este libro sitúa correctamente la naturaleza de la relación entre la educación y el proceso de producción. Y acá proceso de producción en términos de la economía política marxista es la economía, ya que capta la existencia de vínculos, pero también se da cuenta de que no es un vínculo directo e inmediato, sino indirecto inmediato entre la educación y la economía. La expresión productividad de la escuela improductiva pretende resumir esta tesis. En efecto, si para la teoría del capital humano, así como para sus críticos, la escuela es simplemente productiva, y para Claudio Salm es simplemente improductiva, para Gaudencio la escuela es inmediatamente improductiva, la escuela inmediatamente improductiva es mediatamente productiva. Este libro se sitúa, por lo tanto, en el punto más avanzado alcanzado por la economía de la educación, de las relaciones entre educación y del proceso de comprender la naturaleza misma a la especificidad de la educación. Entonces, en términos de Marx, nosotros podríamos partir de la siguiente afirmación de Marx en el Congreso, en uno de los congresos de los trabajadores que él participó.
en 1876, creo, que justo discutían el rol de la educación. Y ellos decían, bueno, para cambiar la sociedad tenemos que cambiar la educación, pero para cambiar la educación tenemos que cambiar esta sociedad, la sociedad. Entonces, tenemos que partir de la situación históricamente dada. Creo que este para mí es la provocación más dura, más fuerte, que cuando nosotros a lo largo de los últimos 30 años buscamos aprofundizar y estamos justo ahora debatiendo cómo estes clássicos, sobre todo Marx e Engels, hacían sus investigaciones, ellos no nos dan espacio a idealizar y tampoco a leer lo real de lo que nosotros vemos. Entonces, si nosotros percorremos los textos, los pocos textos, y la gran mayoría son textos programáticos, donde Marx y Engels hablan acerca de la educación, siempre lo hacen en las circunstancias dadas de aquel contexto histórico. Por esto que hay un debate en Brasil que nosotros estamos implicados de largo tiempo, con grupos muy combativos, muy interesantes del campo del marxismo, mas que dicen, bueno, bajo las relaciones capitalistas es imposible la educación o el trabajo tener dimensiones educativas. Sobre todo el trabajo es puramente negativo. Esto no tiene nada que ver con cómo Marx lo ve. Es importante que cuando analizas las leyes Fabris, Marx va a comemorar dos cosas: un pequeño avance de la obligación para emplear niños y niñas que al mismo tiempo frecuentasen la escuela. Y él observaba que con los relatorios de los inspectores que estos niños y niñas que trabajaban parte del tiempo y parte del tiempo estaban en la escuela, aprendían incluso más que los otros. Más adelante, citando Owen, dice que la unión entre trabajo y instrucción formaría, era el germen, se dice así, germen, el elemento fundante de desarrollar los seres humanos del futuro, de una sociedad sin clases. Entonces, mismo, así interpreto, mismo bajo el trabajo alienado, no es pura negatividad, no es pura improductividad, no es pura relación negativa, ¿no? Y entonces, es en este marco, ¿no?, que todas las luchas, todos los avances, mejor, todos los avances que se hace en el seno del capitalismo resultan de la lucha de clase, de la lucha por conquistas pequeñas o más grandes. Y por esto que creo que
allí habería, en el libro no analizo eso, pero está implícito hoy para mí, es que también, como es una teoría o una ideología específica para los países subdesarrollados, de la periferia del capitalismo, acá tenemos un problema más grave que las economías burguesas clásicas. Es que, como demuestra Florestan Fernández, ¿no?, con el concepto de capitalismo dependiente, o Rui Mario Marini y otros pensadores que desarrollaron en Chile incluso, y pensadores de Chile, la teoría de la dependencia, ¿no? Y que Florestan trabaja mucho la categoría de modernización conservadora. Acá las clases dominantes no tienen como proyecto desarrollar la educación, y una educación de calidad en términos capitalistas, si quiere, porque es para ellas un problema, porque si desarrolla esto como incluso satisfazer el capitalismo más avanzado, producir tecnología, una enseñanza media de calidad, en el marco del capitalismo. También va a desarrollar contradicciones, más gente que va a entender la posibilidad del diálogo con los pensadores críticos que le ponen cuestiones. Entonces hay acá una cuestión que por esto es que esta teoría es para los países que las burguesías locales venden los países, son subservientes y ganan mucho con esto. Y por eso no quieren desarrollar ciencia, tecnología propia. Acá el ministro de Fernando Henrique Cardoso, Paulo Renato de Souza, lo dice con todas las letras. Es mejor comprar, es más barato comprar tecnología. Y por esto que nosotros en Brasil tenemos 12 millones de analfabetos absolutos. La fuerza de trabajo con la primaria no completa, 9 años de escolaridad, por ahí va. Entonces hay acá un otro elemento. Mas, en definitiva, una formación científica y política tiene impactos importantes en la democracia, en el desarrollo económico, en la lucha de la gente por poner en la agenda del Estado, de la esfera pública, sus derechos. Y acá creo que para aclarar con un análisis muy interesante de Florestan Fernández en el libro El desafío educacional, en que él dice que el mayor dilema de Brasil es el dilema de la educación. Y dice, porque si los oprimidos, los famintos, se les nega el conocimiento, jamás van a entender. Aliás, él dice, es tan grave esto, o más grave que el hambre, porque la opresión, porque no van a poder comprender quién los domina y por qué los domina, y organizarse para cambiar esta realidad. Pero de inmediato señala, no es cualquier educación. Para esto tenemos que hacer un examen crítico del pasado y una mirada de perspectiva, donde la educación no sea, donde la educación mejor se organice desde el punto de vista de los intereses, de los derechos, de las demandas del trabajador productivo, de los trabajadores, y no siguiendo
fórmulas como educación para un mundo en mudanza, educación para un mundo complejo, que es obviedades, sino que una educación que genere la autonomía, la autodeterminación de los trabajadores para que puedan organizarse y tomar definitivamente el poder en la sociedad. Y acá dice que para esto tiene el legal valor del trabajo de nosotros, maestros, enseñar y educar. Enseñar que es para ello desarrollar en los niños y en las niñas el espíritu de descoberta, de investigación, de curiosidad, y por lo tanto no fixarse en lo aparente o simplemente en la decoración de textos, estimularlos a la pregunta. Pero para nosotros maestros también igual importancia es no sonegar, no silenciar desde dentro de los campos que nosotros trabajamos las grandes cuestiones que impactan el futuro de estos niños, de esas niñas, de esos jóvenes. Esto es el rol político de la escuela, de lo que enseña, pelo análisis que hace de lo que enseña en el marco de la ciencia. Y por esto es que la educación es productiva por mediaciones, mas puede ser productiva para el capital si son mediaciones de alienación, o como decía Méssaro, de incorporación de valores como la de la meritocracia, de la competencia o de la competición mejor. En contrapunto, la mirada de la solidaridad, del compartimiento de conocimiento, de la colaboración, de la organización. Entonces, lo que define la productividad del rumbo que asume la sociedad y la economía, y cuál es la economía, cuál es la democracia, son las naturalezas de esas mediaciones. Y por esto, y ahí cierro esta cuestión, desde los años 90, sobre todo en Brasil, se desarrolla desde los intelectuales ubicados a un movimiento acá en Brasil que se llama Todos por la Educación. Y a cada día no sabemos traducir esto. Todos por la educación que interesa, que es que quieren los sectores económicos de la industria, del agrobusiness, del comercio, y la privatización. Ahora acá en Brasil están privatizando escuelas. La educación, todos para la educación, son 8 institutos que venden pacotes de apostilas, a nosotros le llamamos acá, de cómo enseñar y de qué enseñar. Por tanto, la tesis es que los maestros, los profesores, enseñan lo prescrito y por tanto no le cabe comentar, pero no educan, no puede educar porque esto es ideologizar. La educación pertenece a la familia y la religión. Entonces, este, digamos, es y hay un otro elemento, por lo tanto, que es político en ese sentido, que una escuela, en los términos incluso capitalistas, improductiva, o sea, que no le alcanza el mínimo de conocimiento, es paradójicamente productiva a las relaciones sociales
del capitalismo dependiente de los países de nosotros. Esto es, digamos, el núcleo duro de esta relación. O sea, acá lo fundamental es trabajar con la categoría de contradicción y por tanto en ella hay una lucha para dónde va el elemento positivo de esta contradicción en la lucha de clases y una paciencia, ¿no? Para nosotros analizar, debatir cuáles son las tareas, cuáles son los pasos a hacer en esta lucha. Y acá, para concluir, me parece muy, muy importante. Fabián lo conoce muy bien, creo que la mayor parte de ustedes lo conoce, el libro de Eric Hobsbawm, Cómo cambiar el mundo, Marx y el marxismo. Para mí, esto sería un libro que todos los grupos que discuten la educación, la cultura, la economía, desde el marco del marxismo o de Marx, tendría que tenerlo en mente. Por dos cuestiones fundamentales, yo diría. O tres. La primera, cuando al final de la introducción dice que mismo aquellos que no les gusta Marx, combaten Marx y los marxistas, deberían entender que para avanzar en los problemas que tenemos en el siglo XXI, tenían que llevar en cuenta las preguntas, las cuestiones que Marx ha ponido. Y el segundo punto, cuando analiza Marx, llama atención de que Marx y Engels han seguido un camino muy distinto de la fragmentación de las ciencias. El economista piensa economía, el psicólogo piensa psicología, el historiador historia, mas como historia, no como historicizar. Aunque es importante la especialización, pero Marx y Engels tomaron el camino de la unidad de las ciencias, teniendo la historia como la síntesis. Y dice que Marx ha seguido este camino. Por tanto, un trabajo interdisciplinario, pero no en el sentido tradicional de juntar disciplinas, sino que mirar el problema que la realidad nos presenta y cuáles son los conocimientos múltiplos de la economía, de la sociología, de la historia, de la antropología, que pueden llegar a percibir cómo se desarrolla y cómo se produce ese problema para poder enfrentarlo. Y finalmente, cuando analizas el marxismo, ello debita a Gramsci como el gran formulador de la teoría política marxista. No que Lenin no tuvo un problema fundamental, una contribución fundamental, pero no tenía la materialidad histórica y el proceso histórico de Rusia le permitía ver lo que Gramsci podía ver desde el occidente en términos de la lucha política. Y dice que Gramsci tenía un sentido muy específico de política, que no es siquiera lo que se trata en general de la ciencia política,
sino que la política para ello es un ejercicio permanente de investigación, de análisis acerca de la realidad que queremos cambiar, para poder tener intuiciones, para poder tener perspectivas más robustas de intervención práctica en la realidad. Entonces, todo esto para decir que este juego de términos improductividad y productividad, para entenderlos hay que confrontarlos con el movimiento histórico real, y por tanto por dónde se va el esfuerzo y la mirada de la educación, de la salud, de la cultura, y qué vínculos establecen con grupos sociales, con las clases sociales y con las luchas concretas que se hacen en sociedad. No sé si Sí, sí, sí. he conseguido me expresar, porque el portuñol a veces falta una palabra, mas creo que después si tiene alguna duda, podemos volver. Sí, por supuesto. Gracias, Gaudencio. De hecho, el texto en español lo vamos a compartir en las plataformas la versión de la editorial Miño y Dávila y el capítulo 3 en particular, que es el que nos está congregando para esta sesión del programa Hablemos de Educación y Marxismo. Finalmente, Gaudencio, queríamos pedirte una reflexión porque para nosotros es bien importante y cuando seleccionamos este texto como parte de las sesiones del programa, es porque es uno de los textos más robustos e importantes producidos desde América Latina que entra en profundidad en la crítica a la teoría del capital humano y tal como conversábamos al inicio, es una teoría que está absolutamente vigente al momento de analizar mínimamente las políticas educativas y las políticas públicas en nuestros países, ¿no? Entonces queríamos pedirte ahí una reflexión general sobre cuál es la relevancia de que las organizaciones docentes, los sindicatos, las maestras, los maestros, los estudiantes de pedagogía, las universidades, etcétera, profundicemos en la crítica a la teoría del capital humano, vamos reactualizando esta crítica a la teoría del capital humano. ¿Qué es lo que tú nos podrías decir un poco en esa línea? Muy bien, muy importante, porque es esto que tengo hecho a lo largo de los últimos años, ¿no? Sí, primero, creo que es fundamental es que la teoría es el núcleo duro, está muy presente en la concepción que tiene la burguesía, los capitales, los intelectuales del capital, lo que es la economía. Entonces, o desarrollo es la suma de factores y no la relación de determinaciones. Entonces, o que Schultz pone es que hasta los años 50 el desarrollo se medía por dos variables: la tecnología y la base material, los fondos, y que por tanto esto necesitaba algo más, y por tanto le acrescentó un factor, el factor conocimiento, entrenamiento, educación. Y como decía al inicio, hoy más que en ese tiempo de la producción del libro, si mascara, se encobre cada vez más lo que produce los grandes problemas que nosotros tenemos: el aumento de la pobreza en el mundo,
el problema del empleo general, el problema del aquecimiento global, de las migraciones, el problema del dominio de las redes sociales, de fake news, y por ahí vamos. Entonces, hay, una, hay un capitalismo caníbal, como la llama Nancy Fraser, ¿no? Que busca devorar todo, pero la base fundamental es la concepción de relaciones de producción, o sea, de las relaciones económicas en el seno del capitalismo. Entonces, la crítica, primera, creo que es muy importante, que nós todos entendamos que es la crítica de la economía política que Marx hace a la economía burguesa. Porque es, teniendo este instrumental, nosotros podemos hacer la crítica a la teoría del capital humano y lo que, digamos, la actualiza, la rejuvenece, etc. Entonces, acá en Brasil hay un periodista que semanalmente tiene un programa que se llama El Capital Humano. Y las tesis van agregando elementos. Creo que hay un cambio importante a tener en cuenta, que nosotros podemos localizarlo en correlación con la gravedad de las crisis que asume el capitalismo real. Porque cuando a los 80, a finales de los 80, 79, 80, Margaret Thatcher, que hizo la Dama de Hierro, que buscó la destrucción de los sindicatos, decía: para mí no hay sociedad, yo no veo la sociedad, hay individuos. Por lo tanto, no hay por qué trabajar con la sociedad. En este punto, y con la crisis del socialismo realmente existentes, hay una ruptura, incluso en relación a la teoría del capital humano, porque si nosotros observamos, los teóricos del capital humano eran liberales que estaban preocupados, sinceramente preocupados, en salvar el capitalismo en la América Latina. Y por lo tanto, era una teoría o una ideología que tenía en cuenta el deseo de incluir a todos, aunque de forma desigual, en el empleo, la vivienda, pero su mirada, que analiza los efectos y no el proceso histórico, demostró al revés, que como demuestra Piketty, un liberal, que en los últimos 100 años en todo el mundo la desigualdad y la pobreza ha aumentado, incluso en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Italia, etc. Entonces, este corte es que nos tenemos, antes era la presencia de los economistas en la educación. Ahora tenemos los expertos, los marqueteros del mercado. Son funcionarios de la óptica del mercado. El mercado es más estrecho do que la economía. Y por lo tanto, hay sí desdobramiento que está se localizando en dos grandes ejes, ¿no? En primer lugar, que en la sociedad no hay
no hay más lugar para todos. En el mercado no hay lugar para todos. Hay para aquellos que tienen mérito. Y ahí toda la ideología de la meritocracia. Entonces, no se hablaba tanto en meritocracia en el marco del capital humano. Esto es algo más reciente. Y por lo tanto hay que desarrollar una formación muy pragmática. Y cada uno de nosotros, de los niños, de las niñas, de la clase obrera o no, tiene que mirar cuáles son las competencias que el mercado va a premiar. Mas acá nosotros tenemos un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Es que la formación de un joven son 10 años hasta la secundaria, más 4, son 15 años de una formación hasta la superior. En 15 años el mercado hoy a cambiar, cambia. Las competencias por veces son otras. Entonces, yo costumo decir que es un mal infinito. Yo tengo, que no hay necesidad de colocar esto en el texto, ¿no? Cuando yo era muy joven, de una familia muy grande en el campo, mi hermano un poquito más viejo y yo, teníamos una alegría de tomar un pedacito de jamón de cerdo, colocarlo en un barbante y 5 o 6 gatos indo para ver quién era más competente para tomar el jamón. Todavía cuando nosotros llegamos a beira de una árvore, tomábamos los gatitos en el colo y le dábamos un pedacito a cada uno. Por tanto, éramos democráticos con los gatos. El capitalismo no hace esto. Bueno, tiene jamón, viene, si tú tienes la competencia de tenerlo, es tuyo. Los otros 4 que mueran. Entonces, creo que allí es que va a desarrollar la ideología de las competencias, ¿no? Acá también tenemos que tener atención que nosotros no somos contra un maestro competente, si nosotros, un médico competente, si nosotros entendemos que tenga el conocimiento adecuado para hacer lo que hace. Pero acá no es este el sentido. Es adecuar la formación a aquello que el mercado lo quiere. Ahora en Brasil se desarrolla la educación por itinerario. Mira, el joven tiene que decidir si va a frecuentar en la universidad la área de humanas, la área de instrumental, la área de las tecnologías, de las sociales y humanas o biomédicas. Un joven con 15 años, con 13 años, ¿cómo va a se dirigir a una rama? Entonces nos vamos a tener imbéciles de conocimientos básicos, lo que es la base, lo que es la enseñanza básica. Y esta es una tendencia mundial, diría, ¿no? Entonces, es justo una educación, un adestramiento, aquello que acá en Brasil se decía en el seno del sistema de formación profesional bajo la dirección de los empresarios, que el sistema S acá son SENAI, Sistema Nacional de Aprendizaje Industrial, Comercial, Agrícola, y ahora tiene más 6, 7 denominaciones. Yo hice la disertación de maestría orientada por un economista que me forneció el elemento por contradicción de hacer la tesis de doctorado, que es Claudio Mora Castro, un economista que
que piensa que los pobres tienen que hacer educación técnica específica, no educación general, básica. Y por lo tanto, él era muy entusiasta del SENAI, Sistema Nacional de Aprendizaje Industrial, que fue un modelo para América Latina. Hizo la tesis, la disertación, y lá se decía, acá no se acepta gente con 6 dedos en la mano. Bueno, ¿qué es eso? Lá no se aceptaban niños que tenían una motivación un poquito más allá de ser trabajador. No, eso no sirve para acá. Y también se decía, acá se enseña lo que sirve a la industria. Punto. Y lo más importante era mantener la máquina a punto, limpa, do que la salud del trabajador. Hoy, el día de hoy, yo diría que en Brasil quiere transformar el sistema público de educación en un SENAI, una SENAI en estos términos. Y por lo tanto, creo que hoy hay que, sí, partir de la economía política, de la crítica a la economía política burguesa, y ahí nosotros podemos percibir dónde está la ruptura metabólica entre el ser humano, que con sus manos, con su cabeza, con su emoción, con su historia, va en la búsqueda de los elementos materiales que lo mantiene vivo, de la definición de trabajo que nosotros, el intercambio. Lo que hace el capitalismo es la ruptura entre las condiciones objetivas del ser humano en su relación con la naturaleza, poder producir su sobrevivencia. Está mediado por alguien que le compra el tiempo de trabajo, el trabajo alienado. Entonces, ahí está, digamos, todo el proceso de esta lucha entre una educación que internaliza los valores que reproducen estas relaciones y aquellos que tienden a romperlos, ¿no? Y acá yo creo que es muy importante el libro Escola y Clase, Luta de Clase, de este francés, como es que me escapa el nombre agora. Después voy Snyder, Jorge Snyder. Ele disse que a luta por la educação que nos interessa é a mesma luta de los trabajadores pelos direitos que buscam. E, por lo tanto, está naquilo que dizia, na luta e na sociedade real que temos hoje, né? Que é muito diferente da de Marx, que é muito diferente en las especificidades históricas de cada sociedade, mas que é fundamental ter grupos que investiguem, que analicem, que debatam, mas todavía que também actuem, né? A mim me gusta muito as sínteses que José Barata Moura hace no livro, creo que es Marxismo y Subjetividad. Un libro fantástico, donde él trabaja quase el sentido de saber y de conocimiento en Marx. Ele dice que para Marx, Engels, el conocimiento no acaba en la descoberta, en la comprensión,
exige la práctica, porque, en definitiva, ideas por ideas, como incluso lo decía el propio Marx y Engels en la Sagrada Familia, el libro Sagrada Familia, las ideas por sí mismas no cambian nada. Hay la necesidad de hombres y mujeres en lucha, esto sí, con buenas ideas, y cuando son buenas, son revolucionarias, cambian la realidad. Entonces creo que la teoría o la ideología del capital humano se mantiene en su base, que es la economía política burguesa, y que se radicaliza cada vez más como justificación de la exclusión cada vez más fuerte, y ahí las tesis nazifascistas, de matar los negros, de matar los inmigrantes, de eliminar gente, de diferentes formas. Y acá, yo todavía creo que en este pesimismo, nosotros tenemos que pensar en la historia. Y vos, Fabián, está mucho más que yo investigando en Marx este concepto, ¿no? De historia, que no es contar la historia, mas es entender los procesos que nos han conducido hasta acá. A mí me gusta mucho un librito de Florestan Fernández que se llama Los Círculos de la Historia. Y dice, la historia jamás se estanca o se abre por sí. Son los hombres y mujeres en lucha que estancan o abren los ciclos de la historia. Y por lo tanto la historia va. Nosotros estamos en un momento de brutalidad de la historia. La guerra de Israel es el síntoma de que no hay más piedad, no hay más humanidad. Pero esto tiene límites, como nos lembra Chomsky, tiene límites. Ojalá podamos avanzar y tener un otro círculo de historia. América Latina tuvo muchos, ¿no? Y creo que nosotros podemos tener esperanzas. Muchas gracias, Gaudencio. Creo que son palabras muy, muy importantes las que nos compartes en esta sesión del programa Hablemos de Educación y Marxismo. Esperamos que esto se pueda difundir por todas las redes de América Latina, todas las organizaciones vinculadas al campo educativo. Vamos a invitar a todas las personas que nos acompañan a revisar y a descargar entonces el libro de Gaudencio, La productividad de la escuela improductiva, un clásico de la teoría crítica educacional latinoamericana. Te agradecemos una vez más, querido Gaudencio, por tu tiempo, por tu disposición a dialogar con nosotros, y esperamos poder contar contigo también en próximos encuentros, conversaciones. Les dejamos a todos invitados también a seguirnos por las redes, a hacerse amigos de la página de YouTube, de Facebook, de Instagram, todas esas, para poder colaborar con la difusión y con la formación político-pedagógica también que estamos impulsando con organizaciones sindicales, de maestras, maestros, educadores populares, etc. Así que, Gaudencio, nuestro agradecimiento profundo, y seguimos en comunicación entonces. Perdón por el portuñol, ¿no? Y una sorpresa, ¿no? El libro de Roseli Caldar, que lo organicé, los textos, está ya en revisión. Es un libro cortito, creo que es un instrumento muy, muy, muy bueno. Son textos muy, muy pequeños y de una militante muy importante que articula teoría y práctica el tiempo todo, ¿no? Entonces, Entonces así podríamos grabar un programa entonces con el texto de Roseli
que Sí, están después, pasando. este que ustedes quieren después publicar, mira, no es esto. Entonces la novedad es esta. Y ella tiene un libro muy, que salió ahorita, Las tareas de la escuela, que lo conoces, ¿no? Sí. Bueno, un gusto muy grande compartilhar con los grupos que actúan en América Latina en este tema y seguimos adelante. Motiva para luchar por nuestra libertad y tenerla a nuestro alcance. Solo se logrará adquiriendo conciencia de clase. Esa es la propuesta que debemos concretar. Quiero a todos los guetos estudiando a Carlos Marx, que en vez de matarse por camisetas de fútbol, peleen junto al pueblo por un planeta más justo. Cualquiera es bienvenido y bien será recibido. Todo aquel que aporte con su puño combativo. Rap insurreccionado, atacando al Estado. Cambios se avecinan, mente ya para este lado. Estudiantes se levantan, el frente patriota crece para darle a nuestro pueblo la nación que se merece. El puño cerrado y una brocha tricolor. Barrio adentro somos pueblo, el emblema constructor. Somos la clase oprimida con la estrella combativa de frente por la patria, educación alternativa.